Bienvenidos a Confesiones Prohibidas, el lugar donde los secretos más íntimos se revelan sin censura. Hoy les traemos una historia que rompe con todas las expectativas: 3 chicas, 3 corazones conectados, y una noche inolvidable en la que cruzaron los límites juntos por primera vez. Si creías haberlo escuchado todo, prepárate para este relato que te hará cuestionar los límites del amor y la pasión. Todo comenzó una noche que parecía como cualquier otra. Había salido del trabajo un poco más tarde de lo habitual, después de un día interminable lleno de reuniones, problemas que resolver y ese cansancio acumulado que se siente al final de la semana. Conducía por una carretera que conocía bien, un tramo solitario, sin apenas casas ni estaciones de servicio. Había algo inquietante pero, al mismo tiempo, fascinante en ese camino. Era oscuro, casi vacío, con árboles altos que se extendían a ambos lados y que parecían esconder secretos en la penumbra. Llevaba puesta una playlist tranquila para relajarme mientras pensaba en las cosas que tenía que hacer al día siguiente. Pero entonces, ocurrió. Un ruido seco salió del motor, seguido de un tirón que hizo que el coche perdiera velocidad rápidamente. Las luces del tablero comenzaron a parpadear, y, de repente, el motor se apagó por completo. Mi coche quedó varado en medio de la carretera. Encendí las luces de emergencia y miré a mi alrededor. No había ningún otro vehículo a la vista, y la noche parecía más oscura de lo normal. Salí del coche, tratando de mantener la calma. No soy una experta en mecánica, pero hice el intento de abrir el capó, como si mágicamente pudiera entender qué había pasado. El aire estaba frío, y el silencio era inquietante, roto solo por el crujir de las hojas cuando el viento pasaba entre los árboles. Revisé mi teléfono, esperando llamar a alguien, pero no había señal. Por un momento, me invadió el pánico. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar ahí sola? Estaba empezando a resignarme cuando vi unas luces en la distancia. Mi corazón se aceleró. Alguien venía. Las luces se hicieron más fuertes hasta que un coche se detuvo a unos metros delante de mí. Era un vehículo robusto, de esos que parecen preparados para cualquier terreno. Del coche bajó un hombre. Alto, con una chaqueta que lo hacía parecer alguien acostumbrado a estar al aire libre. Su figura era imponente, pero había algo tranquilizador en su forma de acercarse. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con una voz grave, pero amable. Le expliqué rápidamente lo que había pasado, tratando de sonar más tranquila de lo que realmente estaba. Él asintió, observando el coche con una mirada experta. Parece que no es nada grave, pero necesitaré herramientas que no tengo conmigo. Hay una estación de servicio a unos kilómetros. Si quieres, puedo llevarte. Dudé por un momento. Subirme al coche de un desconocido en medio de la nada no era algo que me sintiera cómoda haciendo, pero había algo en su tono y en su forma de mirar que me hizo confiar. Acepté, y nos subimos a su coche. Durante el trayecto, hablamos un poco. Me dijo que su nombre era Marcos, que trabajaba en la construcción y que vivía en un pueblo cercano. Yo le conté que estaba regresando a casa después de un día largo de trabajo. Su forma de hablar era tranquila, como si supiera exactamente cómo hacer que alguien se sintiera a gusto. Cuando llegamos a la estación de servicio, compró lo que necesitaba y volvimos a mi coche. Allí, se puso manos a la obra. Lo observé mientras trabajaba, impresionada por su concentración y su habilidad. Parecía tan seguro de lo que hacía, como si reparar un coche en medio de la noche fuera algo que hacía todos los días. Mientras lo hacía, hablamos un poco más. Me contó que solía recorrer esa carretera porque le gustaba la tranquilidad del camino, aunque también era consciente de sus peligros. Yo le dije que siempre había evitado pasar por ahí sola, pero esa noche no había tenido más remedio. Después de unos minutos, logró que el coche volviera a encender. Me miró con una sonrisa que iluminó toda la noche y dijo: «Listo. Ya puedes volver a casa». Agradecida, pero con un impulso inexplicable de alargar ese momento, le ofrecí invitarle un café como agradecimiento. Para mi sorpresa, aceptó. Fuimos a una pequeña cafetería que estaba abierta en la estación de servicio. Era un lugar sencillo, con luces fluorescentes y mesas de plástico, pero en ese momento, no me importaba. Allí, nuestras conversaciones se volvieron más personales. Me contó sobre su familia,
sus sueños y lo mucho que valoraba la vida simple. Yo, por mi parte, le hablé de mis ambiciones, de las cosas que me asustaban y de cómo a veces sentía que mi vida estaba llena de ruido, pero vacía de significado. Hubo un momento, mientras hablábamos, en el que nuestras miradas se encontraron. Fue un instante que se sintió eterno, como si el tiempo se hubiera detenido. No hubo palabras, pero algo en el aire cambió. Pagué el café, y sin pensarlo demasiado, nos dirigimos a su coche. Lo que pasó después es difícil de explicar. Fue un impulso, una mezcla de emociones que no había sentido en mucho tiempo. Estábamos solos, con la radio sonando de fondo y la luz tenue de un poste cercano iluminando el interior del coche. Fue intenso, apasionado y completamente inesperado. Durante ese momento, todo lo demás dejó de importar. No había pasado ni futuro, solo el presente. Cuando terminó, volvimos al lugar donde había dejado mi coche. Nos miramos por última vez, con una mezcla de despedida y entendimiento. Ninguno de los dos habló de lo que acababa de pasar. Simplemente nos despedimos con una sonrisa. Subí a mi coche y volví a casa como si nada hubiera ocurrido. Llegué, dejé las llaves en la mesa y subí a mi habitación. Todo estaba en silencio, como si la noche nunca hubiera cambiado. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Esa noche quedó grabada en mi memoria, como un secreto que nunca compartiría con nadie. A veces, cuando vuelvo a conducir por esa carretera, no puedo evitar pensar en Marcos y en ese encuentro que cambió mi perspectiva, aunque fuera por un instante. La vida siguió, pero esa noche quedó como un recuerdo, un susurro del pasado que a veces vuelve a mí en los momentos más inesperados.